Trim. Después de tener una grabación, archivo de audio o pista MIDI, lo que conocemos como clip, lo podemos ver gráficamente en una ventana dentro de nuestro DAW, que en mi caso es Adobe Audition. En Adobe Audition podemos encontrar fácilmente nuestra herramienta Trim. Basta con colocar el puntero del mouse sobre el inicio o el final de nuestro clip, para que aparezca automáticamente la herramienta. Damos clic izquierdo y ahora podemos arrastrar para aplicar el trim. Como podemos ver, el clip no se deforma, solo cambiamos de lugar el inicio o el fin, o ambas, sin que nuestro archivo se vea afectado en la línea de tiempo. Separating and Cutting. En Adobe Audition, la opción cortar la podemos encontrar en las herramientas de la parte superior. Una vez seleccionada la herramienta, la cual debe ser trabajada de manera no destructiva, nuestro puntero cambiará como el icono de cuchilla. Nos podemos percatar que al pasar el puntero sobre el clip aparece una línea amarilla. Separa o corta nuestro clip. Degrade. Si movemos nuestro clip, podemos ver que tiene un autoajuste a cada 10 segundos, el que viene preestablecido. Ahora nos vamos con el puntero a la parte de la línea de tiempo y damos clic derecho. En esta ocasión solo ocupamos la segunda opción, que es ajuste. Aquí nos desplaza otras opciones que pueden ser activadas o desactivadas, y la que nos interesa por ahora es la opción de habilitado. La desactivamos y regresamos a nuestro clip. Y como podemos ver, ya no hace el autoajuste. Así tendremos una manera más eficiente para trabajar. Fade and Crossfade. Esta herramienta nos es muy útil al hacer un corte, pues al hacerlo en una onda que pase de cero, se genera un pop o un clic. Se puede elegir un punto en donde la onda esté en cero, pero nos quitaría tiempo y sería tedioso. El fade nos da la opción de atenuar o desvanecer nuestro clip, ya sea en el inicio o en el final. Para encontrar esta herramienta, nos vamos a nuestra ventana del clip y en la parte superior izquierda vemos un cuadro transparente, y de igual manera del lado superior derecho, izquierda para el fade de inicio y derecha para el fade del final. Damos clic en el que queremos modificar y sin soltar podemos darle la atenuación buscada. El crossfade lo utilizamos para evitar el pop o el clic al unir dos clips, y es tan sencillo como arrastrar un clip por encima de otro. De esta manera evitamos los chasquidos que se generen al unir dos clips. Zoom. Esta herramienta es prácticamente como utilizar una lupa. Nos permite acercar o alejar un clip, o incluso las pistas dentro de un DAW, y es útil para ver las ondas de sonido de manera más detallada. Esta herramienta la encontramos en la parte inferior derecha de nuestra ventana de pistas. Para alejar vemos un icono con la forma de una lupa y el símbolo menos, y para acercar con el símbolo más. Cycle. Esta herramienta nos es útil para poder repetir una sección durante la producción y poder ajustar nuestra edición para que estemos satisfechos. Para utilizar el cycle es necesario activar la herramienta selección de tiempo. Y después sencillamente seleccionamos el rango que deseamos editar y o reproducir. De esta manera solo esa sección en específico podrá ser editada. Merge. Esta opción nos permite juntar dos o más clips en uno solo. Esta opción la encontramos seleccionando los clips que deseamos juntar. Damos clic derecho, mezclar sección en nuevo archivo y después selección de tiempo. De esta manera creamos un nuevo archivo, el cual podemos arrastrar dentro de una nueva pista si así lo deseamos. Name and Color. Una opción que nos sirve como guía de con qué estamos trabajando. Cambiar el nombre es tan sencillo como dar clic sobre la pista y se activará la casilla para colocar el nombre que necesites. Para cambiar el color basta con dar clic derecho sobre el clip al que vas a cambiar y eliges color de clip y te saldrá una ventana con una gama de colores que puedes elegir. Marker. Nos sirve para definir ubicaciones específicas en una pista. Principalmente debemos crear el marker. Elegimos la zona y nos vamos a edición, marcador, añadir marcador de señal. Para asignar un nombre a un marcador, ponemos el puntero sobre el marcador y damos clic izquierdo. Y seleccionamos cambiar nombre de marcador. Nos abre una ventana del lado izquierdo, en donde podemos asignarle el nombre que necesitemos. Bien, estos son temas de la segunda semana de introducción a la producción musical. Bueno, pues hasta pronto, me divertí mucho haciendo esta tarea y nos vemos la próxima semana.